Estamos estudiando una serie que se llama Insumergible. ¿Y qué es insumergible? Sus promesas son insumergibles. Esa que dice, yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Gracias al Señor. Tomen asiento. Tomen asiento. Qué tiempo fabuloso que podemos pasar aquí cada domingo. Y estudiando esta serie acerca de qué cosas son insumergibles en nuestra vida, qué cosas nunca van a estar bajo el nivel del agua, nuestra fe, las promesas del Señor. Pero estudiando esta serie, recordé que alguien alguna vez me dijo, la religión está haciendo agua. Y ese haciendo agua en singular, es una expresión del español, quizás bastante antigua, que se refiere a cuando un barco tiene grietas en su casco. O sea, cuando tiene agujero, cuando está roto y está entrando el agua. Y allí dicen los marineros, el barco está haciendo agua, se está hundiendo. Y una persona me dijo, la religión en el mundo es como un gran barco al que le está entrando agua. Está haciendo agua y se está hundiendo. Y tal vez tenga razón esa persona, y tal vez esté pasando eso. Tal vez la religión no está cumpliendo el objetivo para la cual fue creada, como un barco que tiene grietas en su casco y se está hundiendo. El barco fue inventado, fue diseñado para flotar, y cuando comienza a entrar agua ya deja de flotar y comienza a hundirse y no está cumpliendo su objetivo. Y quizás le está pasando eso a la religión. La religión no es insumergible, se está sumergiendo. Y hoy vamos a hablar acerca de eso. Y vamos a hablar acerca del objetivo de la religión. Y vamos a comenzar con la historia de un hombre contemporáneo de Jesús, que se llamaba Nicodemo. Un hombre profundamente religioso, que se encuentra viviendo en los mismos años que vivía Jesús. Muy probablemente Nicodemo era un hombre mayor que Jesús. Jesús apenas tenía 30 años, era un joven que recién comenzaba a predicar en las calles de Galilea y comenzaba a predicar un mensaje tan simple, tan profundo y con tanta autoridad que comenzaba a rasgar el casco de los barcos pesadísimos de la religión de esa época. El Señor Jesús comenzaba a predicar, el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces hombres religiosos como Nicodemo, firmes, honestos, comenzaron a sentir que toda su estructura religiosa se tambaleaba y comenzaba a entrar agua. Y comenzaba a hacer agua ese gran barco en el que se sentían seguros. Y entonces cuenta la Biblia, y lo vamos a leer en el capítulo 3 de Juan. No está en la pantalla, así que voy a pedirles que presten atención a esta historia porque es medular en la Biblia. Esta es quizás, bueno, primero se las leo y después les cuento. Presten atención a este encuentro que tiene este hombre Nicodemo, un religioso de la época, con el Señor Jesús. Dice en Juan 3, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí le dijo, que quiere decir maestro. Maestro le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Y Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. O sea, en realidad Jesús le responde lo que Nicodemo no había preguntado, porque Jesús sabía lo que quería preguntar.
y le dice, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y el diálogo continúa y dice, Nicodemo dice, ¿qué quieres decir? ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús dice que le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo, así que no te sorprendas cuando te digo, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. ¿Cómo es posible? Y Jesús le contestó, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este pasaje estas palabras que dijo Jesús por primera vez en este diálogo con Nicodemo, este versículo de Juan 3:16 es el centro del Evangelio. Es el centro del cristianismo. Y por supuesto nosotros lo conocemos porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y para nosotros es conocido. Yo recuerdo los mundiales de fútbol. En las tribunas levantaban los carteles, Juan 3:16, Juan 3:16. Y para muchos de los que compartimos la fe y compartimos cada domingo en la iglesia, hemos escuchado cientos de predicaciones sobre Juan 3:16, sobre el compendio del Evangelio, el mensaje comprimido en un solo versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en ese momento Nicodemo lo estaba escuchando por primera vez. Así que vamos a ponernos en la piel de Nicodemo hoy, ¿les parece? Vamos a ponernos a mí me gusta hacer hablar un poquito más a los personajes de la Biblia. A mí me gusta a veces ponerles palabras para rellenar eso que la Biblia no nos dice, pero que no hacen, por supuesto, a la esencia, pero que hacen a la ilustración, que hacen a la nota de color, que hacen que nos ayudan a nosotros a entender la situación y a ponernos allí en la piel de ese hombre religioso, honesto, de un grupo religioso que eran los fariseos respetados. Ellos creían que la salvación se ganaba por hacer cosas, o sea, por las obras. Entonces era gente que cumplía la ley de Moisés lo mejor que podía, a rajatablas, eran formales. Imagínense, todo su sistema religioso de valores comenzó a tambalear y dice la Biblia que se acercó de noche a hablar con el Señor Jesús. Yo me imagino que se acercó de noche porque no quería que nadie lo viera. Imagínense la situación. Y lo agarra Jesús allí quizás caminando por una calle y le dice, a ver muchacho, Jesús tenía 30 años y había revolucionado todo. Y le dice, a ver, explícame por favor lo que estás diciendo. Y entonces Jesús le dice, tenés que nacer de nuevo, Nicodemo. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Dice, yo no me puedo meter otra vez en el vientre de mi madre y salir, pero ¿de qué me estás hablando? Y entonces Jesús le dice, no te estoy hablando de que te tienes que hacer chiquitito de nuevo y que te tienes que meter en el vientre de tu madre. Te estoy hablando que tienes que cambiar radicalmente tu forma de pensar. Venías jugando con unas cartas. Y ya no puedes jugar lo mejor posible las cartas que tienes. Tienes que dejar ese juego completamente. Nicodemo, tu barco se hunde. Tienes que abandonar el barco. Tienes que empezar de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Hay que nacer del agua, dice, y nacer del Espíritu Santo. Hay que nacer de nuevo. Todo lo que sabías se está hundiendo, Nicodemo, le dice Jesús. Él le dice, quiero cumplir la ley, pero no puedo, soy honesto, hago esfuerzo, pero no lo logro. Y Jesús le dice, no, Nico, no, tienes que nacer de nuevo. No hay salvación en la religión, ni hay salvación para la religión.
La religión se está hundiendo. No está la salvación en la religión. Y no entendía, Nicodemo no entendía. Y tal vez muchos de nosotros, si estuviéramos en el lugar de Nicodemo, estaríamos exactamente igual. No entiendo lo que me estás diciendo y quiero entenderlo. Quiero entender qué es el Evangelio y qué es la religión entonces. Y Jesús le da una clase magistral. La Biblia nos da hoy a nosotros una clase magistral. Religión viene de un antiguo término, no me acuerdo si era griego, latino, que significa religar. Religión viene de allí, de la palabra religar, o sea, reconectar algo que estaba separado. Primero tenemos que entender este concepto de qué es la religión para poder después entender las diferencias, lo que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo y podamos entender en profundidad este pasaje, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay dos cosas que forman el concepto de la religión. La religión es una estrategia inventada por nosotros mismos, estructurada por nosotros los seres humanos para tratar de alcanzar a Dios, para religar esa relación que estaba rota. Es una necesidad humana existencial, es un esfuerzo por llegar a ese Dios que nos puede dar respuestas a las famosas preguntas de toda la humanidad. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo en este mundo? ¿A qué vine? ¿Cuál es mi destino? ¿Qué va a pasar cuando ya no esté más en este cuerpo? Son respuestas que necesitamos, que hacen a lo existencial de la vida, y entonces esas respuestas generan que hagamos toda una estructura para tratar de que alguien nos dé respuestas. Dios, ese ser supremo. Entonces tratamos de llegar a Él para que nos dé esas respuestas. Y después la religión nace por una necesidad de valoración personal. Necesitamos sentirnos valorizados haciendo actos misericordiosos, ayudando a los demás, sirviendo. Eso nos hace bien, eso nos gratifica, es valoración personal. Y la religión se basa en esas cosas. Respuestas que no podemos encontrar nunca y valoración personal a través de actos que son simplemente actos huecos, donde tratamos de ayudar, pero no por el hecho de ayudar, sino para satisfacer nuestra propia necesidad de sentirnos valorados. Construimos una escalera y queremos llegar al cielo con esa escalera que nosotros construimos, y cada peldaño nos cuesta un sacrificio tremendo, pero subimos con sacrificio. Eso es la religión. Esa era la vida de Nicodemo. Cada día subía con sacrificio un peldaño para tratar de llegar al cielo y nunca podía llegar. Y se esforzaba y subía peldaño tras peldaño para tratar de alcanzar el cielo, para tratar de responderse a sí mismo de alguna manera esas preguntas que lo volvían loco. Y entonces Jesús le dice, no, cristianismo es otra cosa, no, Nicodemo, cristianismo es otra cosa. Religión es tu esfuerzo, Nicodemo, cristianismo es el esfuerzo de Dios. Dice, religión son tus obras, cristianismo es la obra de Dios en la cruz del Calvario. Le dice, cristianismo no es tú tratando de llegar a Dios, porque le dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Nace en Dios el esfuerzo. No es el esfuerzo de Nicodemo para tratar de llegar, es el amor de Dios que baja a tratar de levantarnos. No es el hombre tratando de subir, sino Dios bajando para ayudarnos a subir. Es totalmente distinto. Dice, religión, le dice, es tu necesidad de llegar a Dios. Cristianismo es el amor de Dios llegando a ti en la persona de su Hijo. Cristianismo es éxito.
religión está condenada al fracaso. La religión tiene el cielo como objetivo zanahoria. ¿Saben cuál es el objetivo zanahoria? Que cuando el conejo está por llegar se lo tironean para que siga caminando. La religión tiene objetivo zanahoria, te muestra el cielo y tú quieres llegar y te lo corren, quieres llegar y te lo corren. Y cada vez que estás cerca de lograrlo, ¡pum!, te corren el objetivo. Ese es un objetivo zanahoria. La religión tiene el cielo como un objetivo que es inalcanzable. El cristianismo tiene el cielo acá. Por supuesto que vas a ir al cielo cuando ya no estés más caminando sobre la tierra, pero lo empiezas a disfrutar en la tierra. El cristianismo te da el cielo hoy. La religión es una vida de sometimiento y reglas y estructuras, y el cristianismo es una vida de libertad. La religión es condena y el cristianismo es absolución. Nicodemo, Jesús le dice, no vine a implantar una nueva religión. Y hoy nos dice a nosotros, no vine a fabricar una nueva religión, no vine a fabricar una escalera para que ustedes suban, vine a traerles el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Seguramente Nicodemo le preguntó, a ver, Jesús, dime, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es buenas noticias. Significa buenas noticias. La palabra evangelio significa buenas noticias. Hay una versión bíblica que se llama la Nueva Traducción Viviente, que cada vez que está la palabra en los escritos antiguos del Nuevo Testamento, está la palabra evangelio, la traducen con la palabra buenas noticias, con la frase buenas noticias. Porque eso es lo que significa. El evangelio son buenas noticias. ¿Y cuál era esa buena noticia? Simple, la que Jesús predicaba, el reino de los cielos se ha acercado. Y Nicodemo pregunta, ¿cómo es posible todo esto? Y quizás nosotros hoy estamos preguntando, a ver, esto está un poco confuso. ¿Cómo es posible todo esto? ¿Cómo funciona esa buena noticia? ¿Cómo es que el reino de los cielos se ha acercado? Y la Biblia nos responde con 4 pasos. Señores, señoras, vamos a ver los 4 pasos más importantes del cristianismo. Yo le quiero pedir que presten atención. Es quizás esta parte que vamos a ver ahora el mensaje más importante que yo prediqué en esta iglesia. Y son las cosas más importantes que tenemos que saber y que Nicodemo tenía que saber para nacer de nuevo a una vida espiritual, para comenzar, para dar de nuevo, para decir, hasta aquí era Nicodemo, ahora es el nuevo Nicodemo. La Biblia nos habla de 4 cosas que son básicas en el Evangelio. 4 cosas que significan la buena noticia. Así que vamos a empezar por la número 1. Por la número 1, Dios te ama. Sí, parece simple. Pero ese pasaje, esas palabras que le dijo Jesús a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, es fundamental. Por eso Juan 3:16 es el Evangelio comprimido en un solo pasaje. Porque de tal manera amó Dios. Dios te ama y me ama sin que tú y yo hayamos hecho algo para merecerlo. De hecho, aunque hagamos cosas para no merecerlo. Dios nos ama a pesar de nosotros mismos, a pesar de lo que hacemos, a pesar de lo que pensamos, a pesar de lo que somos, a pesar de nuestra historia, Dios nos ama y esa es el paso o la premisa o la base número 1 del Evangelio. Juan 3:16, hoy lo voy a repetir varias veces,
Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esas palabras son de Jesús. Luego Juan, en 1 de Juan 4:10, dice, en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestro pecado. El primer paso consiste en saber que Dios nos ama, que Dios te ama y que te ofrece un lugar a su lado, en la tierra y cuando ya no estés en la tierra. Dios te ama y quiere reconectarse contigo. El segundo paso que nos indica la Biblia es que todos somos pecadores. Y este tema es complicado. Es complicado porque en el principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, la creó y los creó, nos creó, con un detalle sumamente importante, que se llamó libre albedrío. O sea, con posibilidad y capacidad de decidir nuestro camino. Nos creó libres, nos creó con posibilidad de elegir. Y cuando tuvimos la posibilidad de elegir, elegimos mal. Por eso el apóstol Pablo escribe a la iglesia que estaba en Roma y le dice en Romanos 3:23, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Una de las acepciones de la palabra pecado, que significa equivocación, significa error, significa no dar en el blanco. Y es como cuando un arquero lanza la flecha y la flecha se desvía y no da en el blanco. Ese arquero que lanzó la flecha cometió un pecado, no dio en el blanco. Pero aquí no es exactamente así, porque Dios nos lanzó como flechas, a todos. Nos lanzó exactamente dirigidos al blanco, al lugar que Él quería que llegáramos cada uno de nosotros. Pero nos hizo flechas con decisión propia. Y en el camino, después que salimos del arco disparado por Dios, y antes de llegar al blanco que Él había preparado para nosotros, decidimos cambiar el destino, decidimos irnos para otro lado. ¿Y qué sucedió? No dimos en el blanco. Por eso dice el apóstol dice, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios porque nos desviamos. Al tener esa posibilidad de decidir, tomamos la decisión que no nos convenía. Nos equivocamos. También le sigue diciendo el apóstol a los romanos y a nosotros también, Romanos 3:12, todos, dice, se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay uno que haga lo bueno, ni siquiera uno solo. Todos comenzamos a tomar decisiones equivocadas. Decisiones equivocadas que no nos están llevando al lugar que Dios preparó para nosotros. Nos están llevando a lugares malos, nos están llevando literalmente a la muerte. El apóstol Santiago dice allí en Santiago 1, 14 y 15, fíjense este detalle, no lo tenemos en pantalla, dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran, nuestros propios deseos. De esos deseos nacen actos pecaminosos, dice, y el pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte. Cuando sucumbimos, por decir así, ante la tentación y permanecemos en ese error, estamos caminando hacia nuestra propia destrucción. Vamos a sufrir las consecuencias de nuestras propias equivocaciones. Por eso ese segundo paso, ese segundo punto, después de decir Dios nos ama así como somos, el segundo paso dice todos nos equivocamos, todos somos
pecadores equivocados y vivimos equivocándonos constantemente. Y ahora viene el tercer paso. El tercer paso dice, Cristo murió por nosotros. Y ustedes saben que esta es una de las cosas más complicadas de comprender en la cristiandad, este tercer paso. Porque de alguna manera nosotros podemos entender que Dios nos ama, porque muchos somos padres y entendemos que uno ama a un hijo a pesar de lo que el hijo haga. Entonces, de alguna manera podemos tener una idea remota de lo que puede ser el amor de Dios. Él nos ama a pesar de que no le correspondemos. Ese primer punto lo podemos entender. El segundo punto de que todos somos pecadores también lo podemos entender porque vivimos metiendo la pata. Nosotros lo sabemos, vivimos equivocándonos y pagando las consecuencias de nuestras equivocaciones. Y a veces sufrimos muchos años por las consecuencias de nuestras equivocaciones. Entonces ese segundo paso también lo entendemos. Pero cuando estamos hablando de Cristo murió por nosotros, lo cantamos, lo decimos, recitamos los pasajes bíblicos, pero a veces no lo logramos entender. No lo logramos entender. Y Jesús le decía a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, nos amó, que dio a su Hijo para que muriera por nosotros y todo el que en Él cree tenga vida eterna, o sea, recupere la relación. Y Nicodemo le dice, no entiendo, ahora sí que no entiendo nada, cada vez entiendo menos. Yo me imagino ese diálogo allí medio en la oscuridad. Hubiera querido ser mosquito para estar escuchando lo que le decía Nicodemo. ¿Cómo puede ser? ¿De qué me estás hablando? Todo el Antiguo Testamento, Nicodemo lo conocía muy bien y nosotros también, todo el Antiguo Testamento nos explica que el camino que elegimos tiene como consecuencia, como resultado, la muerte. Y todo el Antiguo Testamento nos explica un plan de Dios para evitarnos esa muerte. En el Antiguo Testamento, ustedes recordarán que Dios había indicado al pueblo de Israel que tenía que ofrecer sacrificios de animalitos por sus pecados. Entonces, cuando una persona pecaba, o sea, cometía un error, ese error era público, o no, o privado, pero él sentía que lo había hecho y quería estar a cuenta con Dios, agarraba un animalito de su propiedad, un ternero, una paloma, depende del pecado, iba al templo y se lo ofrecía al sacerdote, y el sacerdote lo sacrificaba para que ese animal que moría lo reemplazara a él, a la persona que había pecado. Entonces esa sangre de ese cordero que se derramaba simbolizaba la pérdida de la vida como consecuencia del pecado de la persona. Entonces en realidad, esto es macabro, cuando uno lo piensa, cuando esa persona llevaba ese ternero al templo, esa oveja al templo, y el sacerdote la sacrificaba, la persona que había pecado tenía que tener puestas sus manos sobre esa oveja y sentir cómo se moría. Es algo, nosotros en nuestra cultura no lo podemos entender así de sencillo, pero eso significaba sentir el dolor de la persona muriendo en lugar mío, porque esa oveja estaba muriendo para que yo no muriera, para que Dios me perdonara el pecado. Esa ovejita, ese animal, estaba muriendo porque si no yo tenía que morir, porque era consecuencia de mi error, de mi pecado, de mi maldad, de lo que yo había hecho. Ese era el plan de los sacrificios, y todos esos sacrificios apuntaban a un solo lugar, a Cristo. Ya no hay más sacrificios, ni siquiera el pueblo judío. ¿Por qué? Juan el Bautista, cuando lo vio llegar a Jesús,
y Jesús se iba a bautizar y Juan el Bautista estaba en el río Jordán bautizando gente y lo ve llegar a Jesús por primera vez, 29 años tendría Jesús, recién estaba comenzando su ministerio, fue el primer paso antes de empezar su ministerio en la tierra, lo ve Juan y le dice, ese que llega, le dice a los demás, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo el Antiguo Testamento nos estaba indicando que iba a llegar un sacrificio perfecto y ya no iba a ser necesidad de volver a sacrificar animalitos. Pero nuestro pecado era tan grande que acarreaba la muerte. Entonces, solo la muerte de otra persona en nuestro lugar podía librarnos a nosotros de la muerte. Por eso la sangre, porque la sangre simboliza la vida. El derramamiento de la sangre significa la muerte. Si no hay sangre, no hay vida. Por eso cuando uno habla que la sangre de Cristo es la que nos cubre, la que nos limpia, estamos diciendo la muerte de Cristo porque ya no hay más vida cuando no hay más sangre. Eso significa Cristo muere por nosotros. Eso significa que Él cubre nuestro pecado con su sacrificio ante Dios. Y como es un sacrificio perfecto, porque era Dios y porque nunca había pecado, Él mismo fue sacrificio perfecto y sacerdote perfecto. No solo se sacrificó a sí mismo, Él era el sacrificio y el sacerdote que se sacrificaba. Esto significa que a Dios, a Jesús, no lo subieron a una cruz. Él se subió a la cruz. A Jesús no lo mataron los judíos, ni lo mataron los romanos. Él murió por amor a nosotros. Ese es el Evangelio. Esa es la médula. Primera de Juan 1:7 dice, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso significa el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, siendo el Hijo de Dios, nos evita a nosotros las consecuencias de nuestros propios errores, que es la muerte. El apóstol Pablo se lo explica a los romanos, que le explicó muchas cosas. En el capítulo 5 y versículo 8 dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Pero no solo murió, también resucitó. Y en Él está nuestra victoria. En su resurrección está nuestra victoria. Primera de Corintios 15, 3 y 4 dice también el apóstol Pablo, pero ahora escribiéndole a la iglesia que estaba en Corinto, Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las Escrituras, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. El tercer paso consiste en saber que Cristo murió por nosotros. Y el cuarto paso y último, dice, necesito recibir a Cristo en mi corazón, aceptando en esa decisión ese sacrificio. ¿Por qué? Porque no es mi deseo de alcanzar a Dios, como dice la religión que se está hundiendo, es Dios llegando a mí a través de Cristo. Y como es Dios el que genera el movimiento para llegar a mí, yo tengo que tomar la decisión de aceptarlo. Porque Él viene hacia mí. Él golpea mi puerta, como dice Apocalipsis. Él golpea mi puerta, entonces yo tengo que abrir la puerta. No soy yo el que está del lado de afuera golpeando la puerta del cielo. Dios, ábreme, acabo de llegar. No, es Dios que bajó. Ese es el cristianismo. Religión somos nosotros golpeando la puerta del cielo o intentando golpearla. Pero cristianismo es Él bajando. Juan 1:12 dice,
Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ese es el cuarto paso fundamental, aceptar, entender y aceptar estos tres anteriores. Aceptar a Cristo es aceptar en un acto de la voluntad la obra redentora de Jesús que nos une otra vez con Dios. Aceptar a Cristo es pedirle a Cristo Jesús en un acto de fe que entre a lo más profundo de nuestra vida y su Espíritu renueve nuestro ser. Aceptar a Cristo es algo personal porque ninguna otra persona puede hacerlo por nosotros. Aceptar a Cristo es arrepentirse de vivir alejado de Dios y de sus consecuencias. Aceptar a Cristo es algo único porque es encontrar el único camino para llegar a Dios mismo, a su perdón y a la vida abundante y eterna. Y es tan importante que lo escribí para leérselos, porque no quiero olvidarme ni una sola palabra. Juan 14:6, Jesús mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. El cuarto paso entonces consiste en saber que Jesús vino al mundo y murió en lugar nuestro y con su propia vida pagó nuestro error para que ahora podamos otra vez tener acceso al Padre. Ese es el Evangelio. Esos cuatro pasos. Dios te ama. Tú eres realmente malo, pero Cristo murió para que Dios no se fije en tu maldad, sino en la muerte de Cristo. No hay salvación para la religión, se está hundiendo y se va a seguir hundiendo. No hay salvación para la religión, está haciendo agua, pero tampoco hay salvación en la religión. La salvación está en Cristo. El cristianismo es una relación con Dios a través de Cristo. Y le dijo Jesús a Nicodemo: ¿quieres dejar de ser un religioso? ¿Quieres dejar de ser un religioso? ¿Quieres nacer de nuevo? ¿Quieres dejar de sacar agua con un pote de tu bote? Se está hundiendo. No vas... Desde que el mundo es mundo, estamos todos con un tarrito tratando de sacar agua del bote y el agua empieza a entrar cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y le dice Jesús a Nicodemo, y te lo dice hoy a ti: abandona el barco de la religión porque se hunde. Él nos amó primero. No necesitamos construir escaleras para llegar al cielo. Él nos amó primero. Nosotros nos equivocamos, sí, pero amarnos significó entregarse por nosotros. Y entonces cuando me equivoco y Dios me mira, entonces me corro enseguidita y me pongo detrás de la cruz para que no me vea a mí, para que vea el sacrificio de Cristo. Eso es que me justifica, que me deja esconderme detrás de su cruz. Ese es el Evangelio. Es tan simple como aceptar ese sacrificio, ponerme detrás de la cruz, en fe, sabiendo que ahora que soy perdonado, Dios tiene un gran plan para mí. La Biblia no nos cuenta qué pasó con Nicodemo. Ojalá algún día cuando lleguemos al cielo nos encontremos con Nicodemo. Ojalá. La Biblia no nos dice si él tomó o no tomó la gran decisión que hoy nosotros podemos tomar. Yo los invito a ponerse de pie. Quisiera, si ustedes me lo permiten, terminar con una oración. Si alguno de ustedes siente que está en un bote que se llama religión y que se hunde, honestamente está ahí. Está ahí honestamente, de verdad queriendo hacer las cosas bien. Está honestamente levantándose con sacrificio cada domingo para venir a la iglesia y dejando de hacer otras cosas. Honestamente está leyendo la Biblia, está tratando de entender, pero sigue en el barco de la religión.
Si en este momento usted se siente en un bote que está haciendo agua, Jesús te dice, como le dijo a Nicodemo, es necesario salir del bote, es necesario nacer de nuevo, es necesario volver a empezar. Hay otra manera, y esa manera no es religión, es cristianismo. Le dijo a Nicodemo y te dice hoy, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Aceptar a Cristo en el corazón significa decir, sí, creo que moriste por mí. Me pongo detrás de tu cruz, me escondo detrás de tu sacrificio, me cubro con ese sacrificio, con ese derramamiento de sangre para que Dios no vea mi pecado, para que Dios lo perdone, porque estoy escondido detrás de la cruz. Y entonces es mucho más fácil caminar, porque ya no requiere esfuerzo. Dios promete que a cada uno de los que aceptan ese sacrificio, incluso les envía el Espíritu Santo para que lo ayuden a caminar en victoria cada día de la vida. Así que si estás listo a abandonar el barco de la religión y subirte al transatlántico del cristianismo, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Inclinemos toda la cabeza. Padre Celestial, acepto ese sacrificio de Jesús en la cruz por mí. Acepto esa sangre que cayó al piso allí en Jerusalén, en las afueras de Jerusalén, para que mi sangre no tenga que caer. Acepto a Jesús en mi vida, en mi corazón, porque quiero volver a tener, Padre Santo, una relación contigo viva, actual, diaria. Y te agradezco, Padre, por tu amor eterno para con mi vida, para con la de mi familia. Te doy gracias por Jesús. Amén. Amén. Espero que nos veamos a la salida, pero también nos veamos en el cielo. Y a ver si nos encontramos con Nicodemo y le damos un abrazo. Pero con usted espero verme aquí y en el cielo. Dios le bendiga.